ponemos un poco en contexto, el 14 de abril de 1985, Alan García se convierte en el primer presidente más joven del Perú. Nuestro grupo visitó el Museo del Lugar de la Memoria, en donde encontramos un texto de Ismael Frías en el que explicaba que Alan gobernaba el Perú bajo la ideología de socialismo democrático o socialismo en libertad. Sin embargo, las ideas socialistas de Alan eran más como una opción de direccionalidad que como un plan concreto a llevar a cabo. Para profundizar en el tema, hemos seleccionado 3 materiales que nos han brindado en el curso en la semana 10, semana 11 y semana 12. En la década de los 80, el Perú enfrentó una crisis económica y social, pues para esa época el Perú tenía una deuda muy notable y valorizada en dólares, por las reformas que se habían dictado. Para estas épocas había muchos desempleos desequilibrando la economía del país. Es así que para 1985, Alan García llega al poder prometiendo defender a los más necesitados con una ideología de socialismo que se convirtió en populismo. Sin embargo, las decisiones que tuvo Alan durante su gobierno no dieron buenos resultados, ocasionando que varias personas opten por salir del país en busca de nuevas oportunidades y así ayudar a subsistir a sus familiares que aún se quedaban en el país. Además, se da la aparición de Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, el cual su objetivo era convertir el país en un país comunista. Las personas eran amenazadas y obligadas a formar parte de este movimiento, prometiendo justicia para los más pobres. Refiriéndonos ahora sobre las causas y consecuencias, una de las causas por las que se dio el terrorismo en el Perú en aquel gobierno fue la profunda desigualdad que había en el Perú, particularmente evidente en las áreas rurales empobrecidas. Actuó como un ambiente propicio para la radicalización y adopción de ideologías extremistas, como las propagadas por Sendero Luminoso. Esta situación de marginización económica intensificó las tensiones y la insatisfacción sobre las comunidades más vulnerables, alimentando el reclutamiento y la aceptación de métodos violentos como métodos legítimos para el cambio social. Reflexionar sobre estas dinámicas subraya la importancia crucial para abordar las disparidades socioeconómicas y asegurar la inclusión y el desarrollo equitativo en todas las regiones del país, como medidas preventivas fundamentales contra la violencia y el extremismo. Y una de las consecuencias de este episodio fueron los ataques terroristas que causaron la muerte de miles de personas, tanto civiles como militares. Los métodos de Sendero Luminoso incluían no solo asesinatos selectivos, sino también masacres indiscriminadas y sabotaje que sembraron el terror y la inseguridad en la población peruana durante el conflicto interno. Estos actos atroces dejaron una marca indeleble en la historia del país y provocaron un profundo impacto en la sociedad peruana, exacerbando la polarización y desconfianza de las autoridades. Meditar sobre los eventos nos recuerda la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos y fortalecer los pilares de la justicia y la igualdad para prevenir tragedias similares en el futuro. Parte de la información brindada en esta parte del video fue extraída del libro de Historia de Perú Contemporánea de Carlos Contreras y Marcos Cueto, y también de los apuntes del curso de temas de Historia del Perú dictada por el profesor Michael Mendieta. Gracias. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos con el profesor Carlos Villanueva de la Universidad Nacional de Ingeniería que dicta el curso de Realidad Nacional. Y el día de hoy le haremos algunas preguntas sobre el terrorismo en el Perú del año 85 al 90, o sea, en el gobierno de Alan. Así que ahora pasaremos con la entrevista. Lo subversivo, digamos, los últimos años del presidente Belaúnde lo enfrenta con una política que es francamente de arrasar los pueblos, ¿no? Hay mucha matanza en el campo, por supuesto que también hay mucha violencia subversiva, hay enfrentamientos. Fueron las consecuencias políticas y sociales a lo largo del periodo del terrorismo en el Perú y cómo ha afectado este legado política y la sociedad peruana hasta el día de hoy. Bueno, es un poco complejo responder esa pregunta. Lo que yo diría es que desde el punto de vista, digamos, del factor de la lucha popular, afectó porque aparte de la campaña de desprestigio de los sindicatos por la implementación de las políticas neoliberales a partir del gobierno de Alberto Fujimori, el movimiento popular quedó debilitado. Y
y se usó mucho para toda persona. ¿Qué cree que lección podemos aprender de la experiencia peruana con el terrorismo en términos de prevención, manejo de crisis y reconciliación nacional? Bueno, yo creo que me gustaría empezar por la última parte, ¿no? Lo que es la reconciliación nacional. Yo creo que los que se reconcilian son los que se pelean, ¿no? No puede haber reconciliación con el que no te peleas. En este caso, eso lamentablemente no ha ocurrido en el Perú, ¿no? En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación plantea una reconciliación con el pueblo peruano, pero eso ha caído, como se dice, en saco roto, ¿no? Pero claro, para eso el Estado peruano hubiera tenido que estar dispuesto a reconocer que hubo un interlocutor, o sea, que la gente que tomó las armas. Pero bueno, la entrevista realmente no duró 2 minutos, sino que 15. Y eso, así que si quiere ver la entrevista completa, acá le dejamos el link del video, por si quiere verla. Y eso, gracias profe Michael por recomendarnos al profe Carlos, estuvo muy chévere la entrevista con él. Y ya, profe Michael, siga viendo el video y disfrute la siguiente entrevista. Gracias. Hola, mi nombre es María José Veró y a continuación vamos a escuchar un testimonio de cómo vivió el terrorismo en el gobierno de Alan García. ¿Qué tal, Mirta Rosado? ¿Nos podrías hablar un poco de tu experiencia de cómo viviste el terrorismo? Buenas tardes. Sí, fue una experiencia muy difícil, muy dura para la época en la cual vivíamos solamente informados por medio del medio de comunicación que era la televisión, y realmente nos mostraban lo que ellos querían, ¿no? Eran momentos muy difíciles porque vivíamos muchas veces a sobresaltos con los cochebombas, los apagones, y realmente eran momentos de mucho terror porque hubieron muchas víctimas. Ok, ¿qué repercusión tuvo esa época en su vida actual? En esa época se vivía con mucho temor. En los últimos años de escuela, como en la época de universidad. En la actualidad me siento muy tranquila de saber de que mis hijos pueden ir a estudiar libremente y retornar de la misma forma, tranquilos al hogar, ¿no? Sin ese temor de la incertidumbre y el miedo que vivíamos en esa época. Ok, bueno, señora Mirta, muchas gracias por brindarnos esta entrevista y bueno, gracias por ver. Sabemos que la administración de Alan García prometió defender a los más necesitados con una ideología socialista, que rápidamente se convirtió en populismo. Sin embargo, las políticas económicas implementadas no lograron estabilizar la economía, lo que llevó a un mayor desequilibrio a la migración de muchos peruanos en busca de mejores oportunidades. Se puede decir que las decisiones de la política económica fueron insuficientes y no lograron mitigar los efectos de las crisis, exacerbando la situación económica y social del país. Así también se observó que las políticas del gobierno no lograron abordar eficazmente las causas subyacentes del terrorismo, como la desigualdad socioeconómica y la marginalización de las comunidades rurales. La respuesta inicial del Estado fue en gran medida reactiva y militarizada, lo que muchas veces intensificó la violencia y la polarización. Debemos tener en cuenta que el enfoque predominante militarizado del gobierno no abordó adecuadamente las raíces del problema, lo que permitió que el movimiento terrorista ganara tracción y apoyo entre las comunidades más vulnerables. Por otra parte, la sociedad peruana, especialmente en las áreas rurales, se vio atrapada entre la violencia del Sendero Luminoso y las represalias del Estado, lo que incrementó la desconfianza en las autoridades, exacerbado la polarización. Es decir, la sociedad civil careció de mecanismos eficaces para resistir tanto la violencia terrorista como la represión estatal, lo que dejó a muchas comunidades en una situación de indefensión y desesperanza. Como equipo se propuso soluciones al respecto de las disparidades socioeconómicas, implementando políticas integrales de desarrollo rural que incluyan inversión en infraestructuras, educación y salud, así como programas de desarrollo económico local para así abordar las causas subyacentes de la desigualdad y la pobreza
y puede prevenir la radicalización y reducir el apoyo a movimientos extremistas. Teniendo en cuenta la seguridad y justicia, se propone reformar los sistemas de seguridad y justicia para que sean más efectivos y respetuosos de los derechos humanos, asegurando que las respuestas a la violencia sean proporcionales y basadas en el Estado de Derecho. Esto es una respuesta de seguridad basada en el respeto de los derechos humanos, y la justicia puede ayudar a ganar la confianza de la población y reducir la violencia. Luego de haber revisado todos estos puntos, podemos concluir que el manejo del Estado y la sociedad durante el gobierno de Alan García a partir de 1985 fue inadecuado para enfrentar los desafíos económicos y el terrorismo. Las respuestas políticas no abordaron las causas subyacentes de la desigualdad y la marginalización, lo que permitió la proliferación de la violencia y la desconfianza en las autoridades. Una solución alternativa efectiva debe centrarse en el desarrollo socioeconómico, inclusivo y equitativo, así como en la reforma de los sistemas de seguridad y justicia, para prevenir la radicalización y construir una sociedad más justa y cohesionada.